Hola, ¿cómo están? Soy Silvestre López Portillo, bienvenidos al Interrogatorio. Nuestra invitada del día de hoy es una joven actriz que inició su trabajo en televisión a los 11 años de edad y desde ese momento no ha parado. En televisión ha participado en 11 telenovelas al lado de actores como Diego Luna, Gael García Bernal, Thalía, Diana Bracho, Eduardo Palomo, muchos más. En teatro ha participado en 12 obras al lado de Fernando Changuirotti, Juan Manuel Bernal, Cecilia Suárez, Mónica Dion y muchos más. En cine ha estado en 11 películas, incluyendo una de doblaje. Ha trabajado con directores como Luis Vélez, Óscar Blancarte, Beto Gómez, Demián Bichir, ya platicaremos, y muchos más también. Toda esta trayectoria y experiencia, obviamente aunado a un hermosísimo rostro. La Universidad de las Américas Puebla y el Interrogatorio tienen el gusto de recibir a la actriz Ludvika Paleta. ¿Por aquí? Por acá. Te recibo aguas. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola. ¿Cómo se yo? Por favor, toma asiento. ¿Tienes agua aquí? Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, yo también, contenta de estar aquí. Gracias por invitarme. Bienvenida, esta es tu casa. Muchas gracias. Siéntete en tu casa, todo está hecho por ellos. Ahí los ves. Muy bien, muy padre. ¿Sí? Sí, padrísimo. Bueno, Ludvika, vamos a empezar por el principio, ¿te parece? Me parece muy bien. Ok. Nombre completo. Ándale. María Ludvika Paleta Pachorek. Fecha de nacimiento. 29 de noviembre de 1978. ¿Dónde naciste? En Cracovia, Polonia. ¿Quién es y qué hace tu padre? Mi padre es Zbigniew Paleta, músico violinista, a todo dar. Es músico, es compositor, toca el violín y es mi héroe. ¿Quién era y qué hacía tu madre? Mi madre, Bárbara Pachorek, sí. Yo creo que nunca se van, ¿no? A veces no sé si hablar de mi mamá en pasado o en presente. Hablo de ella en presente porque realmente su presencia, no sé si alguien tenga la experiencia de que no estén ya sus papás en este mundo con nosotros, pero hay una sensación de que siempre está. Entonces, a veces no sé si hablar en presente o en pasado, pero mi madre, artista plástica, maestra de grabado, de ilustración, de diseño, fue muchos años maestra en la Universidad Iberoamericana, en la UAM y, bueno, pues artistas por todos lados. Hermana, ¿quién es tu hermana? Mi hermana Dominica es actriz, es mi hermana mayor molestona y todas esas cosas que uno ha vivido cuando tiene hermanos. Mi ídola también durante toda mi infancia. Y es actriz también, como yo. También, muy bien. Obviamente, primera pregunta, ¿por qué llegas a México? Bueno, era el año 1980. El agosto de 80 en Polonia, surgimiento Solidaridad. Sí. Lech Walesa, Ajá. todo eso. ¿Pero qué pasó? Pues supongo que la situación para todos los polacos era muy difícil, no solo para mis papás. Así que mi papá tenía la oportunidad, siendo músico, artista, de salir mucho, de viajar a otros países. En esos momentos no podías salir como tú quisieras del país, o sea, no era como que, ay, me voy de vacaciones y entro y salgo cuando quieras. Había que tener una invitación de fuera para poder salir. Y mi papá tenía la oportunidad de viajar porque tocaba en ese momento con Eva de Marchuk, que era una mujer, le decían la Edith Piaf mexicana, polaca, porque era una mujer con una personalidad y una voz espectacular. Y mi papá tocaba con ella y salían mucho a hacer giras por Europa y fueron a Cuba y vinieron a México, curiosamente, en no sé qué año, pero un par de años antes de que nosotros nos vinimos para acá. Y mi papá se enamoró de México, de Cuba y de México, y decía que
que era la gente más sonriente y amable y cálida que había conocido en el mundo. Y entonces, un día entró a un concurso, creo que le pasaron así como que el tip de que había un concurso en el que si ganabas dentro de los 3 primeros lugares, tenías la oportunidad de irte a alguna de las orquestas. Estaban buscando músicos polacos, rusos, sobre todo de cuerdas, músicos violinistas, violonchelistas, porque están considerados de los mejores del mundo, las cuerdas eslavas. Y estaban buscando músicos para las orquestas de Latinoamérica. Y una de las plazas era México. Y mi papá ganó ese concurso y el premio era una beca de 1 año en una de las orquestas, y se vino a la orquesta de la Ciudad de México. Y llegamos por 1 año y pues así han pasado 34. Obviamente cuando llegas, ¿en qué momento empiezas a aprender español? ¿O qué se habla en tu casa y luego afuera? ¿Cómo es esa mecánica? Pues yo llegué de 2 años, pero dicen que hablaba ya perfecto. Hay niños de 2 años que todavía no hablan bien. Mi papá cuenta puras cosas buenas de mí, pero bueno, que yo hablaba perfecto. Y entonces digamos que el polaco es, pues de cierta manera, mi primer idioma, o mi lengua materna, aunque hablo español mucho mejor que polaco. ¿Ah, sí? Sí, pues sí. Sí, creo que también el practicar un idioma tiene que ver mucho con el... Pues con ¿Pero en tu casa hablas polaco? Sí, sí. Y mis amigos de Polonia, tengo algunas amigas, hijas de amigos de mis papás o amigas que tenía de chiquita con las que sigo en contacto, se burlan mucho de cómo hablo porque, pues claro que el slang, pues no me lo sé, entonces hablo como viejita, o sea, pues hablo con ¿cómo se habla el polaco? Pues no sé cómo. Co chcesz, żebym ci powiedziała? Nie wiem. Obvio, dijo te quiero, Silvestre. Algo No, así. dije, no sé, ¿qué quieres que te diga? Ah, no, bueno. Ok. Pero pues creo que tengo como esos modismos que pues usan tus papás y pues tú copias lo que dicen tus papás, ¿no? Ese slang así de la juventud, no me lo sé. La decisión de estudiar o entrar en el mundo de la actuación, ¿es tuya o de tus papás? Mía culpa, mía total, y más de mi hermana, porque mi hermana estaba ya en la secundaria, en primero de secundaria yo creo, en una escuela en la que daban un taller de teatro y cuando, creo que la maestra del taller era asistente de dirección de Karina Duprés. Y Karina iba a hacer una obra de teatro y andaban buscando niños que quisieran hacer un casting. Y mi hermana en el taller, la maestra preguntó que si conocían niños o que si tenían hermanos menores. Mi hermana dijo, sí, mi hermana le encantaría hacer una obra de teatro. Y eso porque yo, desde que me acuerdo, vivo como en una ficción. Entonces, yo jugaba con estos personajes imaginarios y jugaba con el espejo y lloraba y decía y me reía. Entonces, mi hermana yo creo que pensaba que estaba yo loquita. Y dijo, a mi hermana le encantaría. Y entonces conocí a Karina Duprés y me invitó a hacer una obra de teatro que se llamaba Rapunzel y la bruja. Y el otro día que fui a ver Extraños en un tren al Teatro Wilberto Cantón, que me invitó mi amigo Luis Ernesto Franco, entro al Wilberto Cantón, que no iba yo hace 25 años, y me encontré mi placa de 100 representaciones. Entonces, para cuando se den la vuelta por ahí o tengan la oportunidad, vean mi placa y ahí está mi nombre. Y fue mi primer obra de teatro en el 89, yo creo. Yo creo que esa no la tienes registrada porque 11 años, yo tenía 9. 9 la obra. 9 años, sí. 9 años y hacía yo ahí un personaje de un duende. Y pues ahí fue como que mi primer encuentro con la ficción, con los escenarios. Y Karina Duprés, que dirigía la obra, Karina Duprés es hija de Magda Karina, es mamá de Magda Karina, hija de la señora Magda Guzmán, y Karina Duprés en ese momento estaba
asistiéndole dirección a Pedro Damián, que estaban haciendo el casting para Carrusel. Y así fue como de una cosa a la otra, terminé entre 1,000,000 de niños que estaban audicionando para una serie de televisión que se iba a llamar Carrusel. Y mis papás nunca se enteraron que yo estaba yendo al casting de Carrusel, como hasta 4 meses después que ya me habían escogido. Mi hermana... ¿Quién te llevaba o cómo? Mi hermana irresponsablemente, con el coche de mi papá, que de repente se lo pedía prestado, le pareció una súper buena idea, pero sabía que a mi papá no le iba a gustar. Porque el teatro era una cosa y bueno, pues ir a ensayar y los fines de semana estar haciendo la obra era como que yo creo que le parecía divertido. Pero había muchos prejuicios, y sigue habiendo, contra la televisión, ¿no? Y contra que los niños trabajen y todo esto. Entonces a mi hermana le pareció una súper idea llevarme al casting de Carrusel. Y estuvimos yendo, y luego entonces al callback, y regresaba. Y así cada vez éramos menos y cada vez quedaba un grupo más pequeño de niños. Y de pronto un día llamaron a mi casa que querían conocer a los papás porque siempre la trae la hermana, pero esto ya se está poniendo más serio y pues queremos hablar con el responsable, ¿no? Porque la que me llevaba pues también era una mocosa de 15 años. Y entonces mi papá dijo, no, yo creo que ustedes se están equivocando. Mi hija nunca ha ido a Televisa a hacer un casting. ¿Y qué pasó en esta llegada? Pues que ya no me acuerdo bien qué pasó, pero pues resulta que sí, que yo me había quedado con un personaje de Carrusel, de esta serie que después se volvió un clásico. Un clásico de la televisión infantil, no solo en México, sino en Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Y pues yo creo que hice un berrinche espectacular para que me dejaran hacer eso, porque a mí me hacía mucha ilusión. Mi papá estaba muy en contra de que yo trabajara, de que yo hiciera televisión de una forma ya como más importante, más seria, ¿no? Pero pues creo que al final me salí con la mía. Bueno. No sé cómo lo habrán convencido, la verdad que esa historia se la tengo que preguntar para me imagino la conversación entre papás. Sí. Y porque además, bueno, cuando hablaron contigo, ¿qué quedaron? ¿La escuela? ¿O cómo empezó tu vida? Obviamente ya empezaste a dedicarte a trabajar. Sí, creo que una de las razones por las que me dejaron hacerla era porque era un grupo de niños, no era solo yo. Entonces éramos un grupo de niños, en la mañana grabábamos de 8 de la mañana a 2 de la tarde nada más, y en las tardes estudiábamos. Y yo sí me acuerdo que era como un premio para mí, o sea, si no estudiaba y si no pasaba mis exámenes, no me dejaban ir a grabar. Nunca sucedió, pero ese era la amenaza. Entonces, no sé si creo que todos tenían el mismo caso que el mío, pero en las tardes estudiábamos con nuestros maestros particulares o en la escuela, presentaba yo los exámenes y así pasé segundo y tercero de primaria. Sí. ¿Tu primer día en un set de televisión? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Ok. No me acuerdo, pero... Digo, no me acuerdo del primero, pero sí me acuerdo de los primeros y me acuerdo que era increíble. Y además después de eso vino El abuelo y yo. Exactamente. Porque Pedro Damián, que dirigía Carrusel, pero despuesito, su próximo proyecto fue El abuelo y yo, que era una novela preciosa, que le tengo muchísimo cariño y siempre la recuerdo con mucha nostalgia. Y me invitó a mí a ser la protagonista del abuelo y yo. Entonces fueron proyectos pegadititos, casi que terminando Carrusel, empecé El abuelo y yo. Y El abuelo y yo era una historia de una niña y un niño, y el niño era Gael García, que, bueno, yo era la niña de esta familia que tenían conflictos, los papás se estaban divorciando, una niña que no tenía la atención de su mamá ni de su papá, vivía con una nana, y la nana iba a visitar a una comadre, o ya no me acuerdo qué era, a una vecindad, y yo la acompañaba y ahí conocía al niño que vivía en la vecindad con su abuelo. Y a mí me parecía mucho más padre la vida que tenía el niño con su abuelo que la mía en mi casa, y entonces un día nos enamorábamos el niño y yo,
digo, enamorábamos como te puedes enamorar a los 12 años. 13 años, sí. 12, y nos íbamos en un viaje en globo y conocíamos un desierto y llegábamos a un circo y nos veníamos escapando de que nos estaban buscando y fue una novela padrísima, padrísima. No, más bien, muy bien. Sí. ¿Cómo fue trabajar con Jorge Martínez de Hoyos? Ay, bueno, el abuelo era Jorge Martínez de Hoyos y gran actor y gran persona y lo recuerdo con muchísimo cariño. Bueno, y antes en Carrusel trabajé con Augusto Benedico. Gran actor también, un actor español divino, que yo lo veía viejitititito. Yo no sé cuántos años tendría, pero si yo tenía 9, pues, y él tenía, pon tú que 80, pues era una gran diferencia. Yo lo veía muy viejito y se murió en el transcurso de la novela. Y Resortes, en El abuelo y yo también trabajé con Resortes. Y trabajar con ellos era como, en ese momento y cuando tienes esa edad, no cobras conciencia de la gente con la que estás. O sea, yo sabía que eran grandes personajes, tanto Resortes como Jorge Martínez de Hoyos, pero en realidad no sabía ni de sus carreras, ni de sus trayectorias. Y me acuerdo que era divertidísimo, sobre todo Resortes, que se la pasaba haciendo bromas y jugaba con nosotros. Gael y Diego, te toca conocerlos y trabajar con ellos también. Gael y Diego. Bueno, pero fíjate, no solo Gael y Diego. Gael era el niño del cual yo me enamoraba en El abuelo y yo, y Diego Luna era uno de los de la pandilla, de la palomilla de Gael, y había otros niños de la pandilla de los niños malos. Osvaldo Benavides, Jorge Poza, Flor Eduarda Gurrola, Gael, Diego. Yo creo que somos una generación de actores importantes, que hemos hecho muchas cosas y todos estaban en El abuelo y yo. Y trabajar con ellos, pues eran como mis hermanos, eran la gente con la que conviví muchos años y con los que pasé esos años tan importantes de la adolescencia donde te vas encontrando y donde te descubres a ti mismo y la gente que está contigo en esos momentos pues se hacen tus hermanos porque vives tantas cosas que te marcan de por vida que se hacen relaciones importantes. Luego en 93 te vas de viaje. ¿Ah, sí? ¿A dónde? Te fuiste de viaje 2 años a Europa. Ah, ¿sí? Bien, equipo. Es que, ¿sabes qué? Que cuando me dicen los años, como que no me ubico 14 en la... años, 13, 14. Cuando me fui a estudiar a Oxford, Sí, te fuiste de viaje, 2 años, ¿no? Me fui. ¿Qué hubo? Dejaste un rato y luego volviste. Bueno, sí, hice un par de... Después del abuelo y yo, fíjate, pasa algo interesante. Hace ratito que me preguntabas de cómo fue no sé si la pregunta era la fama, pero cómo fue de pronto ser actriz a esa edad. Después del abuelo y yo tenía 13 años cuando incluso mucho más la gente, ya no es nada más Carrusel, sino esta atención hacia mí pues sigue creciendo y entonces ya no nada más es María Joaquina, sino la gente me conoce y me llama por mi nombre y entonces me empiezan a llamar para muchos proyectos más. Tuve la gran suerte de trabajar con Juan José Gurrola en una obra de teatro y de repente cuando vuelvo a la escuela, mis amigos de siempre, mis amigos con los que hice la primaria, me empiezan a tratar de una manera diferente. Me empiezan a ver como la de la tele, como la que ya trabaja, como la que ya no sé si me va a reconocer o no. Yo decía, oigan, sí éramos amigos, ¿no? ¿Cómo que no me voy a acordar de ustedes? Y entonces muchos me voltean la espalda y me empecé a sentir muy mal. Y dije, yo ya no quiero esto, yo quiero ser normal. Y entonces desaparecí un rato, digamos, como del ojo público y de los medios y dejé de hacer novelas. Y después me fui a estudiar inglés. Pero eso fue hasta que terminé la prepa. Terminé la prepa y decidí alejarme de todo lo que tuviera que ver con la actuación.
También, de cierta manera, para ver si yo quería seguir actuando o era nada más una inercia que traía de haber hecho Carrusel y de todo esto. ¿1999? No, en ese año sí sé qué pasó. Ah, Porque nació mi hijo, digo, ya era el colmo que no me acordara, ¿no? ¿Verdad? Sí. 1990, el año que nace tu hijo. Sí. Popcorn. Popcorn, ándale, sí, también. Buenísima, ¿la conoces? Buenísima, ¿no? muy buena. Es No buenísima terminé y en el súper teatro, sí, con actual. los globos. Y hace 15 años que la hicimos ya. Pero esto no termina y cada vez se pone... Imagínate a los mismos 15 años después hablando de lo mismo. Imagínate. Bueno, sí podría ser, no pasaría. Imagínate. Bueno, no les voy a contar de qué se trata, pero hacemos Popcorn y Mario Espinosa, que también es un director de teatro muy, muy importante, tuve una gran experiencia con Mario. Mario me enseñó muchísimas cosas cuando estábamos ensayando, además con grandes actores admiradísimos por mí, Ceci Suárez y Juan Manuel Bernal, a los cuales también les aprendí y les sigo aprendiendo muchísimo porque he tenido el gran honor de volver a trabajar con ellos. En ese momento estaba yo embarazada, pero no sabía. Y entonces Mario me decía, necesito más y más. Y me pedía cosas y físicamente tuvimos un taller de expresión corporal en el que corríamos y hacíamos cosas y yo me mareaba. Yo tenía 20 años, entonces no era una edad para estar embarazada. O sea, ni siquiera me pasaba por aquí que yo podía estar embarazada. Entonces, yo hacía todas estas cosas. Ah, bueno, aquí tienen 20, ¿verdad? Por ahí. Hijo, yo por eso no dije nada, mira. Bueno, cuídense, muchachos. Bueno, fíjate que es una de las bendiciones más grandes que me ha dado la vida, pero de eso hablamos más al rato. Entonces, un día Mario habló conmigo y me dijo, ¿qué está pasando? Porque veo que estás cansada, nuestros ensayos eran en la noche, como de 8 a 12 de la noche, y yo para las 9 ya estaba así, ya me quería dormir y le decía, te lo juro que no sé qué me está pasando, estoy dando el todo. Y un día fui al doctor porque según yo tenía amibas. Y me dice, no traes, porque le digo, creo que traigo un bicho. Me dice, no es un bicho. Pues sí. O sea, sí es un bichito, pero va a crecer en 9 meses. Y van a ser, y yo así, ¿qué? Y efectivamente estaba yo embarazada de Nicolás. Y pues yo hacía el personaje de una niña de 15 años, inocente, con mi vestidito rosa, y pues la panza me empezó a crecer y le soltaban, pero pues hubo un momento en el que ya no le pudieron soltar más, y así fue como dejé Popcorn para tener a mi hijo Nicolás. En el momento que llega Nicolás, te conviertes en madre, obviamente, ¿ha cambiado tu perspectiva para escoger trabajos o personajes o algo, el hecho de ser madre? Sí, totalmente, cambió mi vida, cambió el rumbo de mi vida y de mi carrera. Empecé a dejar de tomar ciertos personajes o empecé a tomar decisiones de diferente manera. Amigas y rivales, ¿te acuerdas de tu personaje? Sí, cómo no, además era divertidísimo. Jimena de la O se llamaba mi personaje. ¿Y cómo era Jimena? Reventada, promiscua, drogadicta. Y el cuidado de los personajes, Ludwig. 2003 participas en Niña Amada Mía. En teatro haces la obra La Prueba. Sí. Con tu hermana, además. Sí. ¿Es la primera vez que trabajas con ella? Sí, fue la primera vez que trabajé con ella. ¿Cómo fue trabajar con ella? Ay, padrísimo. Y además La Prueba es una obra que recuerdo con muchísimo cariño también. Maurice Gilbert es uno de los personajes protagonistas en mi película de vida, porque es un hombre que también, al cual le agradezco y le debo muchas oportunidades en el teatro. Es un visionario. Sí, y además
otro tipazo, señorón del teatro, productor de teatro importantísimo en este país. Y mientras estaba haciendo esa telenovela, Niña Amada Mía, me llegó un texto de su parte, que es, bueno, súper texto, con un personaje que es un bombón. Y la prueba es la historia que, bueno, se hizo la película, Anthony Hopkins y Gwyneth Paltrow. ¿De quién es la prueba? ¿Tienes David Auburn? No, no tengo el dato. Es un Pulitzer, sí. pero es que luego me confundo entre... Ya ven que soy medio despistada. Ustedes disculparán. La película es Anthony Hopkins y Gwyneth Paltrow. Sí, y es un personaje de una chava que el día que cumple 25 años se da cuenta que tiene esquizofrenia. Es una chava que estudia matemáticas. Es una genio. Es una niña genio, una chava, niña, joven, genio, hija de un matemático que también tenía esquizofrenia y se da cuenta que tiene esquizofrenia porque está platicando con él el día de su cumpleaños y de repente ya no lo ve y se da cuenta que está empezando a ver gente. Y bueno, y de ahí se desarrolla toda la historia. Pero también ese mismo año en cine estrenas 6 días en la oscuridad y filmas. Estás preparando Corazón de Melón. Sí. ¿Por qué entraste al cine y con 6 días en la oscuridad? Ay, te voy a contar esa historia que es buenísima. Seis días en la oscuridad es una película que se hizo con, la verdad no tengo el dato preciso, pero con una cantidad ridícula de dinero. Gabriel Soriano, el productor y director, me habló un día y me dice, tengo un texto, quiero hacer una película, quiero que seas la protagonista, pero no tengo dinero. Te puedo pagar esto y no tenemos camper, tenemos una cámara, pero no tengo video assist. Toda la gente, todo mi crew es gente que tiene menos de 30 años, todos lo están haciendo gratis, es un ejercicio, puede salir muy mal, puede salir muy bien, ¿te la avientas? Y yo dije, ¡sí! ¿Cómo no? Imagínate qué gran oportunidad de aprender a hacer cine con ellos. Todos estábamos aprendiendo a hacer cine en esa película. Cuando trabajas con Luis Vélez y haz Corazón de Melón, te toca un personaje totalmente también cómico. Entras en esa vena cómica, que a mí se me hace que eres estupenda en la comedia. La comedia. Creo que eres estupenda en la comedia y lo has demostrado en varias de las películas. ¿Cómo fue trabajar con Luis y hacer Corazón de Melón? Luis Vélez y Rosana Arau también son dos personas a las que, además de querer mucho personalmente, les tengo que agradecer mucho en mi carrera porque creyeron mucho y siguen creyendo mucho en mí. Y me llamaron para ser la protagonista de su primer película en la que se gastaron, creo que todo lo que tenían. No, y es en serio, porque vendieron su casa para hacer su película. Y tú lo sabes mejor que nadie, así es el cine. La verdad es que los productores de cine se la rifan y la gente que hacemos cine no ganamos mucho de eso. Es puritito amor al arte y puritito gozo, sin mucha recompensa económica. Y Luis y Rosana estaban preparando Corazón de Melón cuando me hablaron para enseñarme el proyecto y Luis ya me había visto en la prueba y me dijo, y Rosana también, y me dijo, sé que eres muy buena actriz, sé que eres muy buena para hacer drama, porque la prueba era ciertamente un dramón. Me dijo, pero veo en ti una vis cómica que voy a explotar, que yo sé explotar muy bien. Y así lo hizo. Y la verdad que la manera en la que Luis dirige la comedia es muy particular y se necesita cierto timing y incluso hasta tener ciertos gestos y él lo sabe hacer muy bien. Es muy serio para la comedia. Es muy serio para la comedia, sí. Exactamente. Mujer de Madera. Emilio La Rosa, Edith González, Ana Patricia Rojo, Jaime Camil. Esa te la echas después, regresa a la novela. Sigues combinando las carreras. Luego te avientas Duelo de Pasiones. Juan Osorio. Ese es otro personaje. Ese es otro personajazo, sí. Sí. A Juan lo quiero mucho también. Es un guerrero. Sus novelas son muy particulares.
pero sabe lo que quiere Conoce a su público. y conoce a su público como nadie. Propiedad Ajena, segunda vez que trabajas con Luis Vélez, Sí. se estrena Propiedad Ajena. Y Polvo de Ángel, que también participas ahí, ¿no? Sí. Con Óscar Blancarte. Sí. Segunda vez que trabajas con Luis Vélez, Sí. ¿no? ¿Cómo fue la segunda vez? ¿Bien? Padrísimo. Ajena, Propiedad súper Ajena es chulita. una historia increíble. Es una de las pocas, es de los pocos guiones que recibo y que en cuanto me senté a leerlo, no podía dejar de leer. Mientras leía iba sintiendo tantas cosas y no tenía duda de que yo tenía que hacer ese personaje. Y cuando terminé de leerla, le hablé a Luis y le dije, ¿cuándo la hacemos? Pero me urge. Y fue gran experiencia. Mi primer desnudo en el cine y estaba yo muy nerviosa. Ay, qué difícil es convencer a las actrices de que hagan desnudos. Hijo, me acuerdo de Luis diciéndome, pero mira, te voy a cuidar y no sé qué. Le dije, como quieras, pero tenme 2 tequilas atrás del porque no sé si me voy a animar. Y al final, pues vieras que sí. Fluidito. Fluyó, padre, rico, sí. Mata. ¿Cuántas tomas quieres, Luis? No, eso sí. Ah, Ay, ¿verdad? no, espérate, tengo una buena anécdota de esa película y de esa escena en la que había un desnudo bastante, pues bastante explícito de cierta manera. Era una escena de cama en la que este personaje, que era un actor americano, que además lo conocía un día y al día siguiente teníamos esta escena. Entonces fue como, hi, my name is Ludvika, nice to meet you, corte A, sópatelas, ¿no? Así. Entonces, pues como que fue raro, pero estaba yo con él, estábamos cuerpo a cuerpo, digamos, y había una coreografía muy precisa que teníamos que seguir. Porque había otros 2 personajes que hacían lo mismo. Entonces el chiste de la escena era que había este dolly que recorría la cama, que tenía 2 barrotes. Y entonces teníamos que hacer lo mismo que los otros 2 personajes para que machara. Y cada que pasaba el barrote eran ellos, y luego nosotros, y luego ellos, y era un dolly circular. Entonces tenía que ser muy preciso, ¿no? Y este actor, que no tenía mucha experiencia y que no era un actor muy formado, digamos, yo creo que le pareció fácil, pues, improvisar, ¿no? Entonces, de repente, pues imagínate, ¿no? Los 2 desnudos, y entonces beso aquí, y aquí te volteas, y aquí la acuestas, y aquí siguen besándose, y aquí se voltean, y aquí no sé qué. Y yo creo que en una toma Luis se distrajo y no cortó. Y entonces estaba yo arriba de él acostado y yo arriba de él, y ahí tenían que decir corte. Y pues a él se le hizo muy fácil pues seguir la escena, ¿no? Entonces me empezó a recorrer y me agarró y me abrazó y me puso. Y yo decía, no, esto ya no es. Que empecé a gritar, corte, corte. Y Luis, ay, sí, perdón, corte, corte. Y le dije, o sea, ustedes traen un... ¿Cuánta lana le diste? O sea, o ¿cómo está el deal, no? ¿Y yo qué? Le dije, no, jajaja, no, ¿qué pasó? ¿Sí? Y bueno, no, Luis me pidió una disculpa, pero es de esas cosas que uno cuando ve la película ha de creer que los actores se la pasan padrísimo en las escenas de cama. Y tú estás más pendiente de toda la gente que te está viendo y de que si el calzón se te va a ver o no y de que si qué tanto y que si la toma y que si el del boom hace como que está así, pero de repente eso es como que... como que se asoma. No, entonces dicen corte y la de vestuario corre y te tapa, pero es muy incómodo. Y mejor a correr a los exitosos Pérez. Otra vez a los Blas Benjamín. Ah, bueno, pues sí. Entonces, cuando hicimos Palabra de Mujer, que también fue producción del Güero Castro y dirigidos por Benjamín, ya estaban planeando Palabra de Los Exitosos Pérez, que fue esta novela que hicimos en Argentina. ¿Por qué en Argentina? Porque en Endemol Argentina, en coproducción con Televisa, hicieron una novela que ellos ya habían hecho para Argentina, que se llamaba Los Exitosos Pels.
y era padrísima, padrísima novela. Los argentinos son unos maestros para hacer comedia. Okay. Maestros. Y entonces, ese personaje sí me lo gané a pulso, te lo juro. Fui a los castings y yo quería, y fui a uno y fui al otro y me decían, es que quieren que sea morena, pues me pinto el pelo, pues no quiero que quieren que sea güera, pues me quedo güera, pero te tienes que ir a Argentina, pues nos vamos. Y estaban entre una actriz venezolana y yo. Y entonces, pues al final me quedé con el yo. Y es una novela, pero tiene como formato de serie. Y además, Benjamín es buenísimo también para dirigir comedia, pero buenísimo, buenísimo. Y ahí me descubrí yo muy cómoda con la comedia. Como pez en el agua, me encantaba. Jaime Camil. Jaime Camil, que también, bueno, Solito. muy buen, solito va, ¿no? Ese sí. Gran compañero. 2010, 2 obras de teatro, la cuales combinabas giras y combinabas en el Distrito Federal. Una, supongo les va a sonar, No sé si cortarme las venas o dejarlas largas, dirigida por Manolo Caro. Así es. Y la otra es Un Dios salvaje. Sí. Cuando ¿Cómo estaba fue? yo en Argentina haciendo Los Exitosos Pérez, una de mis actividades favoritas cuando vivía en Buenos Aires era ir al teatro los fines de semana, porque hay gran teatro en Buenos Aires, de los mejores del mundo. Y vi Un Dios salvaje. Un Dios salvaje es una obra de Yasmina Reza, que es una de mis autoras favoritas, con 4 grandes actores. Y cuando la estaba viendo, yo decía, yo quiero hacer esta obra. Yo la quiero y la voy a hacer. Y entonces empecé a buscar los derechos para hacerla cuando regresara a México, y alguien ya los tenía. Entonces, pues bueno, ni hablar. Me habló Manolo Caro para ofrecerme Las Venas. Y me encantó. Le dije inmediatamente que sí, aunque Manolo era un director que nadie conocía. Yo lo conocía porque tenemos un grupo de amigos, lo conocía personalmente y me parecía un chavo súper talentoso, visionario, que tenía toda esta urgencia de hacer un montón de cosas, pero no lo conocía. Cuando me pasa su texto, me encanta, le digo que sí, y en eso me habla Morris Gilbert y me dice, tengo una obra para ti. Le dije, ay, Morris, le acabo de decir que sí a otra obra. Me dice, es que la tienes que leer porque es para ti. Le dije, bueno, pues mándamela, pues. Y me la manda a mi casa y veo Un Dios salvaje. Wow. Y dije, ¡ay! ¿Qué hago? ¿No? Y entonces me dice Morris, no te preocupes, no la puedo hacer ahorita porque por cuestiones de derechos y de no sé qué, no sé cuánto. Ah, no, Javier Dolte, el director, venía a dirigirla a México y no podía venir en ese momento. Entonces, Javier Dolte es uno de los mejores directores de teatro que conozco, con el cual tuve oportunidad de trabajar en esa ocasión y es uno de mis grandes ídolos. En fin, cuando Morris me dice no la voy a hacer ahorita, digo perfecto, porque en medio hago Las Venas y después hago El Dios salvaje, y así sucedió. Empezamos a ensayar Las Venas y pues ¡pum! Exitazo. Exitazo como he visto pocos en mi carrera. El teatro fue sí, en el teatro fue impresionante, la gente se quedaba afuera. Hubo una época en la que se hablaba de esa obra de teatro que tenías que ir a ver, que se llamaba No sé si cortarme las venas o dejármelas largas. Fue muy impresionante. Sí, fue. Bueno, 2013, obviamente hace razones para ser bonita. 2 películas. No sé si cortarme las venas en cine. Sí. Que también creo que varios la vieron, ¿no? ¿Qué? No sé si cortarme las venas. Y Allá y Entonces con Ángel, ¿no? Así es. ¿Cómo fue la experiencia ahora de hacer cine? ¿La obra de teatro? No, pues sí, la obra de teatro de Las Venas. Fue rara, fue padrísima, porque cuando
Cuando Manolo me busca para hacer la obra de teatro, me dice, de entrada es una película, pero primero vamos a hacer la obra de teatro para ver si funciona, y si funciona vamos a hacer la película, pero está escrita como una película. Entonces, esa fue la idea de siempre, o sea, hacer la obra de teatro. Y cuando yo hice la obra dije, esto va a ser un madrazo, yo voy a hacer la película, no me vayan a salir con que luego, jaja, y no pudiste y no sé qué, y alguien más hizo la película, porque yo sabía que iba a ser un exitazo. Y entonces les dije de entrada, sí hago la obra, pero aquí pónganle que siempre y cuando yo también haga la película. Y así fue, y entonces, no sé cuánto tiempo después, pero pasó yo creo que más de un año, cuando juntaron la película, el dinero para hacer la película, y pues coincidieron las fechas, y que Rosy de Palma solo podía en esas fechas porque venía de España, y se hizo en 3 semanas. 3 semanas, pero la verdad que ya la teníamos también amarrada y montada, y ya nos la sabíamos también y conocíamos a los personajes también, que ese camino previo nos ayudó para que se hiciera tan rápido. Bueno, últimas preguntas. ¿Cuál es tu mayor vicio? Yo creo que comer. Okay. ¿Qué es México para ti? Un país divino que me ha acogido y que me ha dado las cosas más bonitas que tengo en mi vida. ¿Cuál es tu película favorita? Lost in Translation es una de mis favoritas. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Hair es de mis favoritas, y te podría decir varias más. Si pudieras vivir en cualquier época, ¿cuál sería? En esta, sin duda. ¿Qué es lo que más te gusta y te da pena decir? Tu placer culpable. Que duermo con un cojincito desde que nací y está todo deshilachado así, y entonces no puedo dormir sin él. Ok. ¿Qué te hace llorar? Lo que más, la poca humanidad, el ver la destrucción del mundo, el poco amor que hay en el mundo. ¿Cuál es tu grosería favorita? Varias. ¿La digo? Ay, Sí, la que. es que la que más me gusta está muy pelada. Las caras. Puto me gusta. Okay. Sí, porque ¿sabes qué? Engloba muchas. O sea, sale de aquí, ¿no? Sí, es bonita. Si pudieras hablar con alguien que ya falleció, ¿con quién sería? Ay, con mi mamá, sin duda. Le preguntaría muchas cosas que me faltó preguntarle. Si tuvieras que escribir tu epitafio en este momento, ¿qué diría? ¿De plano así? No, espérate, todavía no. Eso es muy bueno. Ah, esa está buena, pero sí, no, por el momento no. Muy bien. Sí. Ludvika Paleta, jóvenes. Muchas gracias. ¿Cómo te preparas para ir a un casting? Digamos, ya te dan el texto. En el caso que ya te den el texto, o en el caso de te dicen, no, pues improvisa. ¿Cómo te preparas para poder estar ahí? Porque me imagino que aunque ya tengas todos tus años de carrera, aún te da ese nerviosismo, esa como adrenalina. Sí. Entonces, ¿cómo te preparas? Y también porque el director, él ya tiene en su mente algo visualizado. Sí. Entonces, ¿cómo das todo? No he tenido ninguna experiencia en la que me dejen improvisar en un casting. Creo que más bien lo que ellos quieren ver es si podrías hacer o si les sirves para hacer un personaje en particular, y normalmente para eso te piden hacer una escena, o 2 o 3 o varias, o después cuando ya pasas como a la segunda etapa del casting, diferentes escenas, porque lo que quieren ver en general es como tu rango actoral, ¿no? Sobre todo cuando no te conocen como actor o como actriz. Pero
como dices, es difícil saber qué es lo que quiere el director, sobre todo porque la mayoría de las veces, si no es que casi nunca está el director ahí. Entonces, tú haces tu casting enfrente de una cámara con una persona que está grabando, pero lo único que tienes es tu escena y casi que tu intuición, porque no tienes quien te dirija y no tienes el director que te diga, no, aquí quiero más, aquí quiero menos. Entonces, creo que lo que es importante a la hora de que haces un casting es hacerle caso a tu intuición y hacerle caso a lo que tú crees que el director quiere. Y depende cómo sea la escena. Por lo general, escogen escenas que tienen alguna dificultad para que ellos vean hasta dónde puedes llegar. Si hay una escena en la que hay, a lo mejor, no sé, te dan una noticia fuerte o tienes que sentir no sé, un dolor que te haga llorar o una escena en la que te tengas que reír, eso es lo que ellos quieren ver. Entonces quieren ver cómo tú lo harías. Hola. Hola. Yo también estudio teatro, mi nombre es Diana Luz Vera. Mi pregunta es, ¿hay alguna otra área dentro del teatro que te gustaría explorar, como escribir o dirigir o producir? O si no te hubieras dedicado a actuar, ¿habría otra área que te habría llamado la atención tanto como esta? Cuando era chiquita quería ser bailarina. Me hubiera gustado mucho ser bailarina, me gusta mucho el ballet clásico. Y me hubiera encantado también ser cantante. ¿Y qué? Ay, no. Me hubiera gustado ser cantante. Me gusta mucho cantar, sí me gusta. No, porque entonces nos vamos a las 6, Silvestre. Y las artes me llaman mucho la atención. Me gusta mucho lo que tiene que ver con el arte. Me gusta mucho la literatura, me gusta mucho el teatro, me gusta mucho el ballet, como te decía, me gusta mucho cantar. La música es parte de mi vida desde que nací. Sí, eso responde tu segunda pregunta. Y la primera, ¿cuál era? Dentro de las áreas de escritura, de teatro, dirección, producción. La producción es un área que me gustaría explorar. Tengo muchas ganas de producir porque me parece bien interesante tener la oportunidad de levantar mis propios proyectos. Es una de las cosas que quiero hacer en un futuro próximo, empezar a producir no solo teatro, sino más cosas. Tengo ahí muchas cosas que quiero hacer y no sé producir. Entonces creo que poco a poco iré aprendiendo. La mejor manera creo que sería aprender de alguien que sea un buen productor. No sé si me aventaría a decir, sí, voy a producir y a ver cómo. Creo que hay mucha gente que ya tiene el know-how y mucha experiencia con la cual me gustaría empezar como principiante, pero me gusta mucho esa parte de crear, de levantar un proyecto de la nada, de decir, vamos a hacerlo como lo hacemos y de verlo casi que nacer. Muchas gracias. De nada, a ti. Bueno, son dos preguntas. Una es, ¿qué te comerías antes de morir? Y la otra es, ¿qué significa tu tatuaje que tienes en la mano? ¿Qué me quedé antes de morir? ¿Qué te comerías antes de morir? Bueno, sí me gusta mucho la comida, pero creo que antes de morirme haría muchas cosas más que comerme lo que más me gusta. Pero solo se puede una comida antes de morir. ¿Cuál sería? ¿Qué será? Una pizza. Una buena pizza con una copita de vino. Okay. Pero buena, o sea, no de las de así. No. Una buena pizza. Y la otra es el tatuaje. ¿Qué significa? Mi tatuaje es me lo hice cuando vivía en Argentina, en Buenos Aires. Y el día que mi hijo cumplió 10 años. Y es una N, pero también es una L.
Y entonces llegué con el tatuador y yo quería algo que, pues que tuviera que ver con mi hijo, pero conmigo, ¿no? Así, pero no tenía idea qué me iba a hacer. Entonces llegué a ver como, ya sabes, sus catálogos que tienen así. Y entonces ya traía yo unas estrellas pintadas acá en el cuello y luego le dije, no, mejor acá. Ya estaba yo toda pintarracada con plumón y como que no me convencía y dije, híjole, pero así en el cuello y luego se va a ver mucho y ya estaba yo en la silla esa así, ajá, con las estrellas pintadas y de repente prende la maquinita y dije, no, espérate, no, mejor algo aquí. Y ya, no, ya llevábamos ahí una hora y le dije algo, a ver, déjame ver. Y entonces me empecé a dibujar y con un plumón me pinté una N y parecía L y le dije esto y me lo tatué ahí.